Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Human Performance. Yo soy Carla Montes y estoy feliz de tener como invitado a un experto que nos va a platicar de un tema súper interesante. Él es Anwar Buere, es maestro en Derecho Corporativo, psicólogo y conferencista con 15 años de experiencia en el mundo corporativo. Actualmente es consultor de empresas nacionales y extranjeras, así como desarrollador del primer programa para atender el burnout con elementos policiales en la comisaría del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco. Es co-creador del primer distintivo para empresas que cuidan emocionalmente a sus colaboradores, el distintivo Empresas Empoderadas Emocionalmente, avalado por por la prestigiada casa certificadora Global Standards. Miembro activo de Speakers México Latam, impartiendo conferencias en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Miembro activo de Conferencistas México, de charlas motivacionales en Latam. Y también miembro activo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Ha participado en la sección especializada de consultoría y capacitado en la mesa directiva como vocal. Actualmente participa en 2 programas de radio, en Zona 3, en 91.5, donde pueden escucharlo. Son temas súper interesantes. Y en Radio Mujer, en 92.7 FM, abordando temas de salud mental y emocional en el trabajo. Desarrolló la metodología terapéutica denominada Cómo salir de la jaula, ayudando a consultores mediante intervención individual a tomar responsabilidad emocional y enfrentar la crisis de ansiedad y depresión, así como el acompañamiento de personas en crisis generadas por dependencia emocional. Dentro de sus principales clientes están Akron y Tequila Sauza, entre muchos más. Y yo feliz de recibirlo aquí. Anwar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carla. Encantado de estar aquí con tu podcast y pues muy emocionados de hablar de este tema de los límites que siempre causa mucho interés. Sí, Ujú. es un tema, yo creo que de los más importantes. Y a mí, para comenzar a platicar de este tema, a mí me encantaría saber por qué te interesaste en el tema de los límites, porque a veces podemos llegar a pensar que ya es también un tema, o sea, si bien es un tema eh, actual, es un tema que todo mundo platica, ¿no? Así Sí, de los límites aquí, los límites allá y los límites y claro. los límites. ¿Cómo es que tú te diste cuenta de que sigue vigente y de que había que darle este Ujú. nuevo enfoque? Híjole, que me encantó la pregunta porque todos hablamos siempre de pon límites, ¿no? Sí, Ya ponle un límite a este sinvergüenza, ¿no? exacto. Pero la realidad es que a mí me llamó la atención porque el poner límites implica un proceso Ujú, de autoconocimiento, implica un proceso de reflexión, de desarrollo, de crecimiento interior, para poder estar en condiciones de aplicar un límite que sea saludable para mí y que no me deje más bien expuesto o expuesta, que es lo que por lo general sucede cuando yo le digo a alguien no, pero ujú, no tengo desarrolladas las herramientas internas y entonces quedo peor, ¿no? De sacudido, sacudida con la ujú, otra persona que por lo general ya está abusando, yo ya siento porque eso se siente y siento que el límite ya está siendo transgredido, ujú. pero yo no tengo bien formadas mis barreras, mis murallas emocionales, y entonces eso puede terminar muy mal, ¿no? En relaciones, en el trabajo, etcétera. Okey. Sí, ahora que lo mencionas, por lo general, cuando las personas no están acostumbradas a poner límites, el sentimiento de culpa entra en la Claro. ecuación, ¿no? Y entonces, a lo mejor sí te atreves a poner un límite y lo superas, pero en la noche ya traes un remordimiento de conciencia terrible, o no puedes dormir, o empieza esta rumiación de debí de haberle dicho así, debí de haberle contestado asá, me pasé, no me pasé. O sea, Ujú. ¿cómo cómo se aborda esa parte del sentimiento de la culpa? Okey, eso tiene que ver mucho con todavía mi dependencia emocional hacia la otra persona. O sea, Okey. cuando a mí me cuesta trabajo poner límites, es porque todavía me cuesta trabajo tomar decisiones que tienen que ver con algo que ya no me está haciendo bien, que en algún momento creí que me estaba haciendo bien, pero después de un tiempo ya no funciona. Entonces, yo creo que por haber pasado ese tiempo y haber permitido que se traspasara ese límite, entonces ahora cuando ya lo pongo, entonces me siento mal. ¿Por qué? Porque creo que la otra persona no me va a aceptar, no me va a querer, me va a dejar. O sea, entonces ahí entra, por eso decía que es el proceso de autoconocimiento brutal y de reflexión de mí mismo Ujú, para entender qué herida o qué carencia, si es un poquito más el término un poquito menos fuerte, ujú.
cuál está saliendo, cuál estoy reflejando en la otra persona y pues que me está causando ese problema, ¿no? Y entonces, ¿podrías platicarnos un ejemplo real como para poder empezar a aterrizarlo? ¿Hay alguna historia en específico o algún ejemplo que tú hayas dicho, híjole, tuyo o de alguien Ujú. más, de algún cliente, que hayas dicho, tenemos que hablar, o sea, tenemos que hablar Ujú. de los límites? Sí, bueno, pues ahorita me llegó una lluvia de límites no puestos por mí, obviamente, Ajá. en relaciones de amistad, en relaciones de trabajo, con clientes, ¿no? Ya en específico. Entonces, claro que uno pues piensa, ¿no? Todo el escenario, dónde voy a quedar. Yo incluso necesité ir a terapia para Ujú. empezar a establecer límites. Okey. Yo con la herida de abandono, Ujú. ¿no? Eso es clarísimo. El que tiene herida de abandono siente un miedo profundo a quedarse desprotegido, a quedar solo, a que la persona que brindaba la protección se vaya o que te cambie por otra persona, porque uno va mostrando estas carencias y no lo va mostrando expresamente, sino implícitamente con su forma de actuar, con su forma de dar cariño, ¿no? De expresar, de comunicarse. Entonces, cuando se forman este tipo de relaciones, pues todo el tiempo está el miedo a ser abandonado. Entonces, por Okey. eso también la culpa llega, porque yo me siento culpable por lo que le puedo estar haciendo a la otra persona y la otra persona, por lo general, lo que ella identifica muy bien con su herida que él tiene que conecta con la mía o que Ujú. ella tiene que conecta con la mía, es esta manipulación y este chantaje de, entonces ahora me estás poniendo un límite y entonces pues ahora me voy a hacer el indignado, te voy a hacer la ley del hielo o me voy a ir o te voy a dejar. ¿Y qué hace? Esta ausencia de tiempo causa muchísima ansiedad en una persona que tiene la herida de abandono. Entonces, por lo general, por eso se siente esa culpa, porque el que la recibe, el límite, esa persona va a decir, ya sé cómo volver a tener a la persona otra vez en donde quería. A lo mejor sí me atreví a decirle no, pero con su manipulación le termino pidiendo perdón y decirle, oye, ¿sabes qué? No, perdón, está bien, así como estábamos antes, estaba bien, ya no te vuelvo a decir nada. Siempre no. Exacto. Así de siempre Entonces, no, fíjate que siempre no. sí, o sea, pasa mucho cuando uno tiene esta herida de abandono y que se causa cuando uno siente la ausencia emocional de papá o de mamá, de los cuidadores. Ujú. Por lo general así es, ¿no? En mi caso, papá ausente, mamá muy presente, muy cariñosa, muy amorosa, Ujú. pero papá ausente, entonces el niño empieza a bajar su autoestima y entonces empieza a lo que dicen ahorita los chavos, ¿no? Los migajeros, ¿no? Empiezas de Entonces, migajero. lo que sea, Ujú. ¿no? Lo que Ujú. sea, no me dejes, yo lo aguanto, tolero. Okey. Cuando estamos hablando que alguien ya quiere poner límites, es porque ya permitió demasiado. Yo me di cuenta que permití muchas cosas para eso, ¿no? Para ser aceptado en la bolita de los amigos, para ser aceptado por la niña que en ese momento me gustaba y yo veía como el amor de mi vida y fuente principal de mi felicidad, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, todos estos factores juegan para yo de repente, con el tiempo, decir, ¿sabes qué? Ya me está doliendo, porque ya se metieron demasiado con mis Sí. límites. Entonces, la persona que ya quiere poner límites es una persona que ya se dejó aplastar de O alguna u sea, otra forma. ese sería como el primer síntoma del que tú podrías así como compartir con todos. Cuando empiezas a pensar en límites, es que, como dicen, ya se pasaron 3 pueblos, Sí, ¿no? exacto. Y alguien se metió a mi territorio. O sea, pero ya Ujú, lleva viviendo ahí claro. tiempo. Sí, porque una persona que habrá o no habrá, no lo sé, no puedo hablar por los que no, sino los que han ido a consulta conmigo, yo mismo, Ujú. habrá personas que ponen sus límites al principio, ¿no? De aquí no pasas, ¿no? Rápido y Ajá, sin ser groseros, ¿no? Que esa es otra cosa. Cuando sí. nos empoderamos en un proceso terapéutico o vamos a alguna conferencia donde nos hablan de los límites, salimos con la firme determinación de imponerle a otros los límites. Primer error. Primer Okey. error. Yo no Ajá. puedo imponerle a otros un límite. Okey. ¿Sí? Yo no le puedo decir a otra persona, a menos que obviamente esté bien protegido, ya no me estés diciendo esto, porque ahí nos vamos a exponer muchísimo a que la otra persona que ya nos conoce, pues nos va a manipular, nos va a chantajear y vamos a terminar sintiéndonos culpables o arrepintiéndonos y pidiendo perdón, que ese es un rasgo narcisista que podemos llegar a tener los que nos relacionamos con una persona que tiene la carencia del abuso, por ejemplo. Okey. Entonces, volviendo un poquito a esa parte que me decías, el primer síntoma es que ya pasaron mis límites. O Okey. sea, que ya los transgredieron y ya me duelen y entonces ya me empiezo a dar cuenta de que tengo que hacer algo para atreverme
y hablar con esa persona y decirle, ya no más esto ya no me gustó, oye, esto no lo quisiera, etcétera. Entonces, eso es lo primerito, hablar de que ya están en mi territorio y ya estoy buscando cómo sacarlos para Ok, empezar a establecer límites. Es un camino largo. Hay dos tipos de límites, los límites interiores y los límites exteriores. Por lo general a todos nos venden la idea de los límites exteriores. El ok, ya no, ese ya es lo último. Primero tengo que conocer cuáles son mis límites interiores. Y yo ahí pongo un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo y más en estos tiempos, que vamos, ya no es el antro, ya es a la sala de despecho, ok. ¿no? Ya son salas de despecho. Entonces, ahí estamos en la sala de despecho y yo estoy en mi mesa con mis amigos, con mi pareja, con mis bebidas, mi comida. Y de repente llega alguien y tumba todo, ¿no? Tumba todo y yo me enojo y entonces, ¿qué digo? Le voy a poner un límite, hazte para allá, no me toques, ya tiraste esto y quiero ya imponer mis límites de una manera, pues, reaccionaria, impulsiva, emocional. Y la otra persona, pues, puede ser que lo acepte o puede ser que no lo acepte, pero el límite ya se transgredió. A lo que voy con el límite interior es que si yo voy a un lugar de estos, pues ya me expuse. O sea, ya estoy en un lugar en donde es muy probable que vaya a pasar alguien bailando reggaetón y me vaya a tumbar mis cosas, o que vaya a empujar a mi novia, o que vaya a empujar a mis amigos o a mí. Entonces, el límite interno sería que yo sé que en ese lugar no voy a disfrutar de una comida, de una bebida, como a mí me gusta, entonces no me meto ahí. Y Ah, ok, entonces ahí ya estoy conociéndome el límite que yo estoy o que tengo permitido que otros se acerquen demasiado. ok. Pero si no lo conozco, entonces me voy a seguir metiendo a esos lugares y entonces voy a seguir queriendo imponerle al que está bailando y al que está borracho y al que le Al gusta. mesero lleno con las 50 bebidas, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde yo ya no tengo el control. Ok, Entonces hablar de límites tiene mucho que ver con mi propio control. ¿Qué puedo controlar yo? ¿Qué depende de mí? ¿Y qué puedo pedirle a los otros hasta cierta forma? Que por ahí ahorita vamos a hablar también, el cómo empezar a pedir que se respeten los límites, ¿no? Pero esa sería la primera diferenciación. Límite interno lleva un proceso interior en donde ser vulnerado depende mucho de mí, de qué tanto me conozco. Y el ok. límite externo, que ya es el decir que no, alejarme, diciendo o sin decir. A veces hay que correr, a veces no hay que correr, hay que enfrentar. Y eso es lo que ahorita, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Ok. Entonces, en esta parte de los límites internos y de los límites externos, es muy importante la parte del autoconocimiento, ¿no? Claro. De saber si te gusta o no la sala de despecho, si te gusta o no salir a restaurantes más tranquilos, si te gusta más bien el cafecito o si te gusta un día de campo, ¿no? Con una sola persona. Sí, Cuando eso lo trasladas, a lo mejor me estoy adelantando, pero al ámbito profesional, por ejemplo, a la oficina, hay quienes seguramente nos van a estar viendo y van a decir, pues sí, pero es que mi trabajo se siente como sala de despecho o la oficina se siente como sala de despecho, pero no me puedo salir en este momento. claro. ¿Cómo empiezas con los límites internos en un ambiente que no puedes controlar? Con los límites internos, yo empezaría conociendo la historia de mi vida. ¿Qué Ujú, he permitido? ujú, ¿Qué durante mi niñez permití? ¿Qué conductas? ¿Cómo eran mis amistades? ujú. ¿Cómo me llevaba con los familiares? ¿Aceptaba, toleraba, permitía? Yo era el que siempre decía yo ayudo, pero ya luego las personas que se quejan de que, ay, todo me piden, pues por lo general llevan una historia de ofrecerse a ayudar, ¿no? Ok. Entonces, tendrían que revisar primero un poquito cómo eran sus relaciones en su casa, con los amigos, en la escuela, las primeras actividades profesionales, para ver en qué momento cayeron en un punto en donde ya en el trabajo pues están volviendo a sentirse vulnerados en sus límites. Entonces, primero conocer mi historia, Ujú, después conocer hasta dónde me alcanza. Vuelvo tantito a la sala de despecho. Si yo tengo y me alcanza para comprar 30 botellas y que me tiren 29 y no me moleste, pues voy a estar muy a gusto ahí porque voy a decir, bueno, pues ya me tiraron una más, no pasa nada. Pero si yo voy justo de dinero, es lo mismo acá. En el trabajo también, si voy justo, si no me alcanza emocionalmente, si ya estoy muy desgastado, por lo general cualquier instrucción, cualquier petición, pues me va a alterar, me va a molestar y voy a querer andar diciendo a la gente, no, 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 no. Y eso más que ayudarme me puede causar problemas. En el trabajo eso es lo que causa muchos problemas, ok. que ya estoy tan resentido
de mi Ajá. vida adulta, porque la niñez es donde se gesta por ahí varios de nuestros problemas, que en la vida adulta ya simplemente lo que sucede en el trabajo es cualquier detallito me va a pinchar como un globo. Y entonces le voy a echar la culpa al trabajo, le voy a echar la culpa al jefe, cuando a lo mejor yo fui el que decidí ponerme ahí desde el principio y sabiendo cómo iba a ser la situación, a lo mejor en una entrevista. ¿Estás dispuesto a trabajar horas extras? Claro que sí, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, 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 por supuesto. Dices que sí o dices, yo puedo con esto, ¿no? claro. Lo llevas tan inconsciente que como has estado acostumbrado a sala de despecho toda la vida, o te voy a poner otro ejemplo que me llamó mucho la atención. Hace algunos años, no hace algunos años, hace como un año más o menos, alguien me decía, me siento como en la película de Toy Story, pero en el cuarto, era Toy Story 3, cuando ya Mm, los ponían en un cuarto con los juguetes rotos. ajá, ¿Te acuerdas que hay una escena donde están todos los juguetes feos, ujú, rotos, les falta el pelo, ujú, etcétera? Y había otro ambiente que eran los ujú, juguetes bonitos, ujú, donde jugaban lindo y demás. Me decía, cuando estoy en la oficina me siento en este ambiente de los juguetes rotos. Hay personas que sienten por su historia personal, o sea, como que dicen, claro que puedo con esto, pues esto ha sido siempre, por supuesto que tengo las herramientas para poder navegar este tipo de ambientes. claro. No pasa nada. Ujú. ¿Cómo, cómo? Y ni siquiera saben si hay que establecer un límite, ¿no? Así es. Sí, exacto. Tenemos esta capacidad de creer que podemos llevar una relación, ya sea laboral en este caso, Ujú. sin reflexionar qué herramientas necesito para llevar esa relación. Y qué herramientas no solamente técnicas, sino también emocionales. Por Ok. eso a mí me gusta tanto en las empresas desarrollar habilidades socioemocionales que nos van a ayudar pues a potencializar las habilidades técnicas que cada una y cada uno ya trae de tantos años de estudio, de tanta inversión, de tanta disciplina, pero a veces tronamos en lo emocional porque no traemos ninguna herramienta, Ok. porque detona la herida, cualquier situación en donde ya se metieron con todo a mi frontera, por llamarlo de alguna manera, y entonces ya no sé cómo sacarlos. Y la manera en que yo, cuando me siento mi territorio invadido, por lo general ya no va a ser bonita, ya no va a ser tierna, ya no va a ser educada, Ujú. va a ser de salvarme, de sacarte como yo pueda, como yo, a mí se me ocurra. Entonces, por lo general puedo ser impulsivo, puedo ser agresivo, puedo renunciar, incluso una buena oportunidad de trabajo por decir es que ya no aguanto y todo, pero a lo mejor fue porque la misma persona no había tenido claro cuáles eran los límites que debía poner desde el principio. O toca soportar, ¿no? También hay personas que incluso caen en este tema, hablando de la salud mental, de intentar, no sé, tomar una pastilla o cuestiones que ya implican más de la salud mental para tratar de soportar, pero llega un momento en el que te das cuenta Claro. de que llegas a un límite, ¿no? Sí, y sobre todo tomar mucho en cuenta que el problema no es la persona de enfrente. Ujú, O sea, si una persona en términos de límites ujú. está abusando, es porque yo de alguna manera mandé una señal de que estaba permitido. Abrí una puerta emocional. Yo les digo mucho en las conferencias que las leyes emocionales son implacables y son iguales que las naturales. O Okey. sea, en la naturaleza, si tú estás débil, y ahí el ejemplo de una paciente que me decía, es que acaban de operar a mi perrita Ujú. y la saqué a pasear y siempre la saco a pasear en el mismo barrio, ¿no? Al mismo vecindario, a la misma calle, la misma plaza, siempre vamos al mismo lugar, los mismos perros. La saqué cuando estaba recién operada y en cuanto abrí la puerta, se le dejaron ir 2 perros a atacarla, obviamente, porque estaba débil, ¿no? Y así es la Ah, ya. naturaleza, ¿no? O sea, Okey, okey. vemos al más débil del rebaño y ahí se va a ir el león, ¿no? Sí. Emocionalmente también. Cuando nosotros estamos muy vulnerables, muy frágiles, por Ujú. lo general vamos a llamar la atención de alguien que tiene la capacidad de envolver emocionalmente a la otra persona y tenerla en sus manos hasta que la otra persona ya no pueda más y trate de defenderse, pero a lo mejor ya está muy envuelta. En Totalmente. el trabajo, en todos lados sucede igual con las leyes emocionales. Entonces hay que empezar a aprender nuestra naturaleza emocional para madurarla, porque inmadura estamos presas de los depredadores, ¿no? Eso es superinteresante. Sí, tienes toda la razón. Oye, okey, entonces esos son los límites internos. Ahora, ¿podemos platicar de los externos? Sí, claro. En cuanto nada más para recapitular la idea, si tú Okey. quieres
establecer o empezar a trabajar con los límites interiores, necesito saber la premisa principal. Límite interno significa la capacidad que yo tengo de imponer el límite. Es decir, no le puedo echar la culpa a nadie más. Depende de mí entrarle a la sala de despecho o no. Si me alcanza o no me alcanza. Yo tengo que ser muy consciente. Entonces, esa es la característica principal del límite interno saludable. Y está maravillosamente explicado y explayado en un libro de Melody Beattie que se llama La Nueva Codependencia. Y ahí habla de cuáles son los límites internos y cuáles son los límites externos. Entonces, a mí me impactó muchísimo eso porque me di cuenta que la otra parte era lo más sencillo. Lo más complicado era ver cómo Anwar podía protegerse sin la necesidad de imponer o exigir o depender de que otros no transgredieran ese límite. Es decir, yo tenía que agarrar mis ladrillitos y mi mezcla y empezar a construir una frontera que me protegiera a mí sin importar lo que actuaran los demás en mi vida. Entonces, empezar a generar una fuente autosostenible, interdependiente con los demás, para yo estar muy atento a qué podía pedir y qué no podía pedir. Y un ejemplo muy en específico puede ser un cliente que te regatea. ¿Sí? Para mí ya es un no negociable. Si el cliente me dice, oye, no tienes más, o sea, pero más barato y todo eso, va a ser un problema que me pague, que yo le entregue lo que él está buscando y entonces nada más nos vamos a pelear. Entonces eso, pues, como los que nos dedicamos a tener clientes, lo sabemos. Aquí está el síntoma 1. Claro, puede haber negociaciones, ¿no? Pero negociaciones que sean respetuosas. Totalmente. Hay un regateo muy grosero y que es uno que dices, si me meto aquí, yo mismo me salgo de mi límite interno y me voy a exponer. Nada más, Anwar, no te quejes, ¿no? Entonces, pues ya uno decide. Entonces, límite interno depende nada más de mí que se cumpla. ¿Me explico? Como dicen, que llegan clientes que te piden, o sea, que llegan con el presupuesto de un Volkswagen, de un bochito, y te piden que el resultado llegue en Ferrari, ¿no? O sea, que pase de 0 a 100 en 10 segundos, etcétera. Y hay personas que les alcanza para entrarle a ese tipo de ruedos. Perfecto. Yo no. O sea, yo necesito y yo trabajo muy bien con los clientes que me dicen, Anwar, perfecto, y me pagan bien, les trabajo muy bien y seguimos relaciones de más de 8 años, ¿no? Entonces, perfecto. Ahora sí, límites exteriores. El límite exterior es eso que depende de la otra persona y que yo simplemente necesito cuidar el cómo decirlo, en qué momento decirlo y prepararme para esa conversación para poder decirla independientemente del resultado, yo ya tener una estrategia antes. Eso es bien importante. Cuando hablamos de límites, yo tengo que cuidarme primero mi seguridad, porque mucha gente le puede decir al que golpea, por ejemplo, que eso es real, ya no me golpees y la golpea más fuerte o lo golpea más fuerte. ¿Por qué? Porque no depende de que le diga. Si es una persona que es agresiva y que es violenta, y si yo me le pongo enfrente, ¿qué voy a recibir? Otro golpe. Totalmente. A lo mejor ahí necesito retirarme. Hay algunas personas a las que puedo enfrentar y otras no. Entonces, primero tengo que cuidar mi seguridad. Después de cuidar mi seguridad, tengo que ver si se puede hablar con la persona. Y después de hablar con la persona, darme cuenta si puedo mantener o no el acuerdo. Si puedo mantener el límite, si puedo lo que yo dije, que continúe, que permanezca, o si no, entonces tener un plan B. Que eso va a ser muy importante. Es decir que no, ahí ya estamos hablando, decir que no cuando no me gusta, pero entender un poquito que va a ir súper ligado siempre del límite interno. Porque si alguien me dice, por ejemplo, oye, ¿quieres pizza? Y le digo, no, ahí estoy, o sea, yo ya me conozco que la pizza me distiende la pancita, ¿no? Sí, sí, ya las harinas no me van. De agruras y de bueno, bicarbonato de sodio, para no decir ninguna marca, ¿verdad? Entonces, ya sé que ese es mi límite interior. Y si alguien me está diciendo, oye, ¿quieres pizza? Si yo no tengo muy claro el cómo le voy a decir que no, esa persona puede estar diciendo, oye, pero ¿qué tiene? Ándale, come y no sé qué. Y yo ya le dije que no, pero me sigue insistiendo y es muy incómodo. Bueno, entonces... Y los amigos y la bebida y el ambiente. Yo creo que el ambiente, perdón por interrumpirte, pero el ambiente influye mucho, ¿no? O sea, tanto laboral como en una relación emocional, como en el ambiente de amigos, con este ejemplo de pizzas. La parte del ambiente, o sea, incluso
influye si estás más cansado, si no estás menos cansado, el recordar o no esta estrategia, ¿no? Exacto. Entonces digo que no, me ven feo, me ven raro, no aguanto en ese momento y entonces tengo que ver los elementos exteriores. Por eso digo que va a irse cruzado otra vez con mi límite interior, porque a lo mejor ahí es donde siento culpa. Ay, ¿por qué no me comí un pedacito de pizza? Estábamos conviviendo todos bien a gusto, me Ujú, fui temprano, ¿qué van a decir de mí? Entonces, totalmente. otra vez tengo que volver al instinto, a esa herida, a ese deseo de aceptación de los demás, que en algún momento yo puedo decirles, no quiero pizza. Ah, me pueden criticar y decir y reírse, no pasa nada. Yo voy y me compro, no sé lo que me compro, una hamburguesa, ¿no? Tampoco voy a hacer muy fit. No, La ensalada, la me- lechuga. claro, y cumplo y pongo el límite. Cumplo con mi Okey, límite interno, pero también pongo un límite externo. Entonces es muy probable que las personas con el tiempo, a mí me pasaba mucho eso con el alcohol. okey. Tómate una, ándale, es que convive, es que no, no. Y al principio, como yo no había trabajado mucho en realmente para qué dejaba el alcohol, Ajá, claro que me causaba mucha angustia y mucha culpa. Me voy a quedar solo, ¿cómo voy a conseguir amigos? ¿Cómo voy a conseguir una pareja? Etcétera, ¿no? O sea, okey, si no, o sea, ¿cómo voy a ir a un café a lo mejor a ligar cuando yo nomás sé ligar en la sala de despecho, ¿no? Por ejemplo. okey, sí, Entonces, sí. ahí todo eso entra en juego para yo hacer las paces conmigo y decir, esto no me hace bien, no me importa que se vayan estas personas, vendrán otras. Y por supuesto que han venido personas maravillosas que no me van a estar siguiendo y persiguiendo a ver si tomo o no tomo, ¿no? O sea, que Totalmente. no les va a importar ni siquiera, pero porque yo ya lo acepté. Entonces, cuando tú trabajas tus límites interiores, el no casi ni siquiera hay que trabajarlo. Qué Ujú. interesante, tienes toda la razón. O sea, ahora que lo dices, no lo había visto nunca así. Para lograr que el límite exterior fluya bien y sea de una manera más natural, espontánea, que no te pese tanto la culpa, hay que trabajar muchos los límites interiores Exacto, y internos. conocerme. O sea, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me da culpa? Claro que sí se siente. Esa es otra recomendación. Para los límites exteriores hay que practicar mucho con la incomodidad. O Okey. sea, lo vamos a sentir, ¿no? Ujú, Y vamos a sentir este miedo de no me ha hablado, no me invitaron, ya subieron esta foto y no estuve porque les dije que no esto, o en el trabajo, ¿no? Me van a correr, ujú. me van a bajar de categoría, lo que sea, de puesto. Entonces, tengo que lidiar con esa incomodidad. Y Okey. eso es algo que no queremos. O sea, a veces decimos que sí para evitar el conflicto, cuando el conflicto es el que realmente nos va a ayudar a sanar. Esa fricción que existe entre el no y el tiempo que va a pasar y lo que sucede, esa es la que da el crecimiento emocional. Y esa todos, tú decías ahorita, hasta una pastilla, ¿no? No quiero pasar una mala noche, mejor me duermo, ¿no? Aunque al otro día tenga unos efectos y unos rebotes brutales por algún ansiolítico que me haya tomado, ¿no? Ujú, Una benzodiazepina para dormir, por ejemplo. ujú. Entonces, es eso lo que también a veces necesitamos cuando hablamos de límites, la incomodidad, o sea, transitar la incomodidad. De acuerdo. Oye, y me quedé pensando, depende también de la personalidad, ¿no? Y de qué tan abierto eres a exteriorizar un límite o qué tan introvertido eres o extrovertido. A veces estas etiquetas de soy extrovertido o soy introvertido no me encantan porque creo que todas las personas tenemos de ambas en función de varias circunstancias, pero ¿existe un límite silencioso, por ejemplo? O sea, ¿existe esta posibilidad de decir, ¿sabes qué? No me voy a poner a discutir con esa persona que ya sé que manipula, que ya sé que chantajea, que ya sé cómo me va a responder, que ya sé que no escucha, que lo único que le interesa es, qué sé yo, eh, tener la sartén por el mango, como Ujú. dicen. ¿Existe este límite silencioso? Claro, por supuesto. La distancia también es muy saludable cuando ya consideramos nosotros que no se puede platicar con la persona, Ujú. pues está esta distancia, ¿no? Incluso el famoso contacto cero, ¿no? Ok. Que se usa Ujú, mucho para relaciones de pareja y sobre todo cuando hay un apego muy ansioso, una, una herida muy grande ahí, una relación coadictiva, como se llama. Entonces, a veces lo mejor es alejarte. Oye,
pues déjame nada más, le hablo para ver si no le poncharon las llantas, ¿no? Así con los acontecimientos lamentables que tuvimos. Ok. O ya saben, ¿no? Que tiembla y, ay, nomás quería saber si estabas bien. O sea, todos estos pretextos porque nos da mucho miedo el tomar distancia sin tener que dar explicaciones. Va a haber momentos que sí. O sea, obviamente no vaya a haber por ahí adolescentes escuchando esto y viendo esto, Ok. o alumnos o colaboradores en una empresa que digan, pues no digo nada porque el límite saludable es no decir nada. Ok. No, o sea, debemos de poner en primer lugar siempre nuestra seguridad, pero también tenemos responsabilidad. Y esa responsabilidad muchas veces implica tener esas conversaciones incómodas. Pero si volvemos al plano de la seguridad, y de mi seguridad también tiene que ver lo emocional. O sea, si me van a gritar, si me van a ofender, si yo no estoy, yo por ejemplo, yo no puedo con gritos y groserías, yo no puedo. Claro. O sea, yo no puedo. Yo en ese momento, tratando de ser muy, muy cuidadoso, digo, discúlpame, con permiso, tengo que retirarme, O no sea, puedo. en Y otro ya si me momento. agarra y todo me quiere dar un golpe, pues ya ni modo, pero yo trato de alejarme un poquito. Es más, a lo mejor no digo eso Ujú. y digo, permíteme tantito, tengo una llamada. Y me levanto y a lo mejor me fui. Ok. Oye, te fuiste, no sé qué, híjole, es que tuve un compromiso. No nos hagamos tan puritanos en el tema de la verdad o de la mentira, Ujú. porque la honestidad es más importante que la verdad. Y la honestidad tiene que ver con ponerme a mí en primer lugar y a las otras personas también. Y el elemento honestidad tiene algo que a mí me encanta, que se llama prudencia. Ok. Entonces, si voy a decir una verdad, pero voy a lastimar, entonces ya no estoy siendo honesto. Totalmente. Ujú. Entonces mejor soy prudente. Y entonces estoy siendo honesto conmigo, leal conmigo y estoy considerando a la otra persona, que es el valor hermoso de la honestidad. Entonces, cuando yo no pueda manejar una situación, tengo que tener la creatividad. Por eso les hablaba de la estrategia también para el límite exterior. O sea, si yo veo que voy a hablar con una persona, pero hay la posibilidad de que se ponga y que manotee en la mesa y que lo que sea, entonces yo digo, ay, perdón, me habla mi novia, ahorita vengo, permíteme, y entonces me cuido. Me Ok. cuido, lo intenté, no se pudo. No puedo hablar con la persona, pues ya hay WhatsApp, el correo, una red social, un mensaje asertivo, gracias, lo que sea, lo que tenga que decir, y si hay una comunicación cordial, pues puedo retomar. No le tengamos tanto miedo, les digo, a la distancia, a la Ok. ausencia de ese saber. Oye, ¿me aceptas? ¿Aceptas mi límite? ¿Lo vas a cumplir? Dejemos que el tiempo también haga su parte, porque la otra persona también puede madurar. Y cuando yo no le doy ese espacio y cuando yo quiero, cúmpleme ahorita el límite, entonces ahí también me puedo quedar expuesto y puedo también perjudicar a la otra persona. Entonces a veces es mejor hablar, dejar el mensaje, retirarme, que se cocine y si vuelve y se va a madurar, hay relaciones que maduran muy bonito cuando se hablan con la verdad. Totalmente de acuerdo. Ok, entonces un factor muy importante es la seguridad. O sea, tener claros cuáles son tus límites internos, después tener los límites externos, tener una estrategia para proteger tu seguridad, tener mucha prudencia al momento de sopesar la honestidad y también la verdad tal cual, ¿no? Y después de navegar este proceso, ¿qué sigue? Ok. Eh, yo creo que estas emociones que tú decías al principio, a mí me gusta mucho cómo me siento, ¿no? O sea, ya puse un Ujú, límite, ya me conocí, ya veo qué depende de mí hacer valer, límite ujú, interno, y qué voy a poner enfrente del otro para ver si me apoya, si me acompaña. ujú. Si no me acompaña, entonces yo tendré que ver una estrategia utilizando la prudencia, cuidando mi seguridad y sobre todo dejando una distancia crítica, ¿no? Eso serían así como las premisas de lo que estamos hablando. Después vuelvo otra vez conmigo. ¿Cómo me siento? ¿No? Lo hice desde el miedo, o sea, puse este límite desde el miedo, porque eso también puede pasar. Ujú. Entonces, a lo mejor fue un límite que yo expuse desde el miedo o desde el resentimiento, es decir, alguna experiencia vivida añejada demasiado tiempo que me hizo daño, que simplemente otra persona me refleja y yo reacciono con la persona. Y entonces a lo mejor también puede funcionar mucho darme cuenta si yo no puse un límite más bien como dañino. Y entonces a lo mejor pedir perdón o a lo mejor volver y reanalizar la situación. O sea, también eso vale la pena hacerlo, porque no siempre tenemos la razón. Totalmente.
Híjole, ese tema es Ujú. súper interesante y a mí me gusta mucho porque hay veces que te vas con esta, no sé si sea una, se me va la palabra en español, pero este sesgo cognitivo de sentir o de pensar que siempre tienes la razón, ¿no? Claro, Y hay veces que no sabes, o sea, que cierta parte de la realidad no sabes que no sabes, claro. ¿no? Y entonces puedes interpretar mal. ¿Cómo saber que pusiste un límite, como dices, un límite dañino o que te Ajá. equivocaste? Está genial, porque creo que estamos llevando, creo, la conversación hacia donde nos puede unir con un crecimiento, que es lo más importante, ¿no? La otra persona aprenderá su lección y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hablamos de límites interiores, hablamos de autoconocimiento. Okey. El autoconocimiento es imposible que se lleve solo. Ujú, Necesitamos casi siempre llevarlo de la mano con alguien, ujú. porque en la mente está diseñada para resolver problemas y liberarnos principalmente de amenazas. Okey. Por eso tanto estrés, por eso tanto cansancio mental, por eso tanta carga al cerebro, porque constantemente está funcionando de esa manera. Entonces, lo primero que nos dice la mente, que es nuestra amiga, pero es una amiga tramposa, yo le digo, nos dice, tú estás bien, tú Okey. sabes, tú no necesitas ayuda, no es para tanto, párale los pies en seco. O sea, nos va a dar esta clase de instrucciones porque el cerebro dice, güey, somos los más inteligentes del universo. Claro, por supuesto. Tú nunca te equivocas. Ajá, nosotros sabemos ya lo que tenemos que saber y cuando somos jóvenes a nuestros papás nos los ponemos así al brinco, a los jefes nos los ponemos al brinco, Claro. porque así es la mente. Entonces, necesitamos cuestionarla. Me gusta mucho lo que dices. Yo tengo un amigo muy cercano que dice, yo no sabía que no sabía, ¿no? Sí, esa parte a mí, desde que me platicaron, hay una, bueno, ya luego te cuento, pero de la ventana de Johari, que es algo así se llama, si no, me corrigen, pero sí, está dividida en 4 cuadrantes de lo que sé y lo que me doy cuenta, y hay otro cuadrante acá de esto justo que dices, cuando no sé que no sé. Y el cerebro es selectivo, o sea, te va por lo general a sacar una pregunta o una respuesta que tú ya viviste, que tú ya conociste, que de alguna manera voy a poder justificarme. La autojustificación Ujú. es uno de los grandes males, o sea, más que el sarampión ahorita, ¿no? Ya si ven Okey. después este programa, pero bueno, ahorita todo el caos, Ajá. de verdad, la autojustificación. No, es que yo, no saben cuántas veces he visto personas que digan, oye, que llegan y dicen, oye, discúlpame, pero es que tú empezaste, ¿no? O sea, esta Sí. justificación que queremos obtener. Y en automático, ¿no? O Sí, sea, claro, es como una reacción del cuerpo casi así de: "Oye, pero", y tú ya te estás defendiendo. O sea, y exacto. tú ya estás diciendo: "No, yo no me equivoqué, fuiste tú". Así es. Entonces, el autoconocimiento implica una guía. Y eso es algo, no es lo más revolucionario del mundo, pero es algo muy difícil de admitir porque a veces creemos que, salvo este podcast, que sí escúchenlo muchísimo, pero que con podcast, con libros, con videos, vamos a llegar a la verdad de nosotros mismos. Pues déjenme decirles que todos vamos a encontrarnos a través de otros. Okey. Esa es una frase poderosa que a mí me gustaría recalcar. Solamente nos vamos a conocer a través de otras personas. Es imposible conocerte a ti a través de ti mismo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Entonces, Anótenlo, anótenlo. a partir de ahí, cuando ya Ajá. alguien me dice, oye, Anuar, pues es que fíjate que este límite, en coaching, que yo sé que a muchos no les gusta el coaching, a otras personas sí, a mí hay herramientas del coaching que me parecen maravillosas y que se van a seguir aplicando, les guste o no les guste a los detractores del coaching. Pero mucho parte de programación neurolingüística, que es una de las ciencias del estudio de la mente, pues que más validez tienen actualmente para procesos terapéuticos. Ujú. Dentro de esos procesos está el de preparar conversaciones. Cuando tú preparas con tu coach una conversación, por lo general, él va a ver cosas que tú no alcanzas a ver. Por eso es muy importante que el coach no esté ni involucrado en tu negocio, ni sea tu compa, ni haya un vínculo afectivo, para que él note, porque se nota cuando alguien tiene una doble intención, un falso motivo que viene desde el miedo, desde el resentimiento, desde el orgullo, ¿no? Que Claro. son los principales así jinetes, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
él te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estas palabras sí, estas palabras no, y te va a ayudar a preparar esa conversación. Cuando hablamos de límites, hablamos de conversaciones, y para preparar una conversación a veces necesitamos, a veces lo tenemos muy claro, pero si no está tan claro como el agua, vale la pena pedir un consejo, pedir ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de límites, porque no son límites de, oye, hazte para allá, a lo mejor ya son límites que nos están afectando, que ya nos están doliendo en la vida. Claro. Entonces necesitamos romper con esta creencia de que nosotros solitos vamos a poder resolver todo el rollo mental. De Es acuerdo, muy sí, difícil hacerlo. sí, sí. Incluso los grandes deportistas, ¿no? O sea, tienen siempre un coach. O sea, tú pensarías que Michael Phelps, o sea, el que quieras, ¿no? Como que dirías, claro que sabe solito ganarse una medalla olímpica a estas alturas, ¿no? Después de más de 20 años entrenando. A mí me sorprende cómo deportistas de alto rendimiento siguen con un equipo detrás para ayudarles a llegar a la meta. Y en esta parte del autoconocimiento, pensamos que nosotros solitos podemos, que si ya te leíste un libro, ya lo lograste. Tienes toda la razón. Entonces tú dirías que, bueno, siempre ayuda un coach, un psicólogo, tu terapeuta. Un mentor, o sea, hay muchas técnicas, hay guías espirituales diversos, ¿no? Ujú, Religiosos, ujú, que pueden hablar desde la mesura, desde la prudencia, desde la sabiduría, no ujú. desde la emoción. Claro. Las parejas son grandes acompañantes, los amigos son también parte de la vida, los hijos, todo, pero ellos van a estar involucrados, ellos van a quererte ver bien, o sea, van a querer que no sufras, que no te duela, ¿no? Ujú. Los que tienen hijos, ¿no? Que no sufran, que no les duela y la burbuja. No, o sea, es que ese es precisamente el problema, que le tenemos miedo a esa incomodidad, a ese dolor, a esa sensación de pérdida del control, que nadie me va a salvar. Esa es la maduración que tenemos todos. Hasta cuando tenemos un problemón, ahí es cuando realmente empieza el proceso de maduración emocional. Cuando lo canalizamos correctamente, vamos a crecer. Cuando nos fugamos, como bien tú decías, y me anestesio con muchas cosas que luego podemos hablar de todos los procesos adictivos que hay hoy en día, pues me voy a quedar niño emocional. Entonces voy a seguir diciéndole a la gente, no, no, o sí, sí a lo que me da placer, no a lo que no me gusta. Y entonces puedo equivocarme muchísimo poniendo límites, cuando a lo mejor Totalmente de son acuerdo. para mi crecimiento. Claro, por supuesto. Es que hay veces que te molesta que te digan una verdad, o sea, como tú dices, una verdad desde la prudencia, pero sí, o sea, que te digan, oye, a lo mejor tienes un área de oportunidad aquí, a Claro, lo mejor puedes hablar mejor acá. Híjole, eso así como que claro. molesta. Entonces, Totalmente. A mí me gusta, yo la verdad estoy lleno de maestros ok, y maestras. ok. Uno de ellos es Gustavo, que bien conoces, ¿no? O sea, Sí. y entonces que son personas que sé que se van a sentar y me van a decir algo y que voy a aprender algo y que la lección, Ujú. entre menos me guste, a lo mejor es la más adecuada para mí en ese momento. Sí. Y eso es de lo que uno tiene que aprender. Que digas, ching, no me gusta la retro, pero ahí va. Por ejemplo, hoy que me digan, no, no volteaste ni un segundo para allá, perdóname, Juan Pablo, tengo que voltear para allá, por ejemplo, ¿no? O Sí. sea, entonces, esta habilidad de soportar el dolor y decir, híjole, pues no me escapo de la experiencia humana de explorar, caerme, levantarme y seguir, irme por aquí, irme por allá. No era por acá, yo pensé que ya era porque pensé, porque ya me había dicho, porque... Entonces es perderle un poquito el miedo a equivocarme, pero también el miedo a que me digan, a que me orienten, a tener asesores, orientadores, personas que se atrevan a enfrentarme. A mí me da miedo cuando alguien me dice, no, Anuar, ¿sabes qué? Es que tú, no sé qué. Wow, claro, Digo, sí. gracias por el like, el corazoncito, se siente chido, Sí. pero también cuando alguien te habla desde lo que necesitas. Oye, y una pregunta antes de que terminemos esta gran conversación súper interesante. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el ámbito laboral o en las empresas que has consultado y a las que has estado brindándoles estos servicios que ya platicábamos al principio? El tema de las mujeres, ¿cómo pueden, digamos, navegar o enfocarse en poder enseñarse a establecer estos límites? Porque
de pronto las mujeres como que van un poquito contracorriente Ujú. al momento de establecer un límite claro porque se percibe como alguien, no sé, así con una actitud pésima o que no está formando parte del equipo, ¿no? Entonces, las mujeres, digamos que tenemos que tener esta parte de establecer un límite claro, sí. ¿Cómo lo has visto en las empresas? Sí, en procesos de mentoría, y yo creo que es Ujú, donde más impacto hemos tenido, porque ujú, cuando damos una conferencia, damos un taller, damos un curso, pues el alcance tiene por objetivo la sensibilización, el otorgar herramientas, el crear reflexión, o sea, hay que entender muy bien también los alcances de ciertos servicios. En una mentoría, en un coaching, en una atención psicológica, ahí es donde se reta un poquito cuáles son las creencias limitantes de la persona, porque solamente de manera individual lo vamos a poder cachar. Entonces, tanto hombres y mujeres, en este caso mujeres, aprender también desde el principio, tener esta capacidad también de reflexión, de humildad, ¿no? De reconocer cómo empezó su relación laboral, si empezó desde el instinto maternal de ujú, cuidar al equipo ujú. o empezó de manera profesional, qué matices ha tenido, o sea, como que ver, porque si ya está llegando ahí y está teniendo un conflicto y ya quiere poner límites, entonces es lo mismo, ¿no? A lo mejor ella empezó con sus creencias y está bien, Ujú. pero ¿cómo las vamos a poder equilibrar para que en un ámbito laboral tan competitivo y a veces pues no tan equitativo, cómo una mujer puede, sin que sea eso un riesgo de perder su trabajo, cómo puede empezarse a empoderar? Pero o sea, primero desde el autoconocimiento, desde la seguridad y después ya con liderazgo, ¿no? O sea, yo creo que las habilidades de liderazgo, en el caso de las mujeres, nos ganan, en casi todas las habilidades sociales nos ganan las mujeres, esos son estudios que están, o sea, nos ganan porque tienen mayor adaptabilidad a esto, al reconocimiento de fallas, al trabajo en equipo, son menos orgullosas en cuanto se habla de proyectos laborales, etcétera. Entonces tienen mucha ventaja. Claro. O sea, de hecho ahí está su fortaleza. Entonces, solamente ver, porque sí sucede que hay mujeres que entran con este rol de rescatadoras también, Ujú. entran con este rol de tolerar desde el principio actitudes que a lo mejor no deberían de tolerar, pero que al principio toleran porque tienen miedo y porque quieren entrar al trabajo. Entonces, si ya lo hicieron, ya entraron ahí, bueno, ¿cómo poder ir madurando emocionalmente en ese sentido? Yo creo que podría ser la clave, pero hasta un Okey. proceso que ya sea un poquito más individual. O sea, sí, de plano, específicamente, si alguien está pasando por una parte o por un proceso de necesito establecer límites claros, hacerlo de manera personal, sentarte con alguien, Ujú. trabajarlo, poner, como dices, primero una luz muy importante en tus límites internos, después cómo los vas a transformar en un límite externo y poderlos comunicar de manera asertiva, sin culpa. Correcto, totalmente, el la ruta, y qué bueno que quedó grabado, porque me parece muy bien el resumen de cómo empezar a establecer esos límites. Ujú. Y para el caso de una mujer que sí, igual que para el caso de un hombre, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se están reflejando mis actitudes para ya no hacerlo? Porque cuando ya queremos poner límites, porque a lo mejor ya estamos en otro nivel de madurez y que, no, y que busquemos una corresponsabilidad y una madurez. Lo que nos sucede en el trabajo es algo que ya nos sucedió en nuestra vida familiar, de amistad, en la iglesia, no sé, ya nos pasó. Si nos está brincando es porque ya quiere ser resuelto, ya quiere ser trascendido y pues es una buena oportunidad. Y si estamos en una empresa, pues qué mejor de acercarnos y buscar. Ya hay muchos programas de intervención en Ajá. las empresas que cuidan a sus colaboradores, en donde, oye, yo quiero ser candidato a una mentoría, a un coaching, a atención psicológica, porque quiero trabajar con estas creencias limitantes que no me permiten establecer los límites que necesito para seguir creciendo en la empresa. Eso es súper interesante lo que acabas Ujú. de decir. Lo que te pasa o te está pasando en el trabajo, ya te pasó en el ámbito personal, en el ámbito familiar, te pasó con amigos cuando eras chavo o chava, y es solamente un reflejo de esta misma cadenita que has seguido de manera inconsciente, ¿no? Pero a lo mejor es una buena oportunidad esa incomodidad que te causa para poder trascenderla y transformarla en una persona
más, no sé, que seas, estés Sí, como más conforme, más a gusto en tu propia piel, que seas más tú mismo o tú misma. porque si no, lo vas a seguir repitiendo y te puedes cambiar de trabajo y puedes cambiar de Mm, novio y puedes cambiar y va a seguir sucediendo y ahí no saben cuántas terapias me encuentro yo de que es que a mí siempre el mismo patrón de esto y el mismo patrón del otro, sí, porque seguimos actuando igual, ¿no? sí, repites patrones como... Es impresionante la manera en Sí, la que no nos damos cuenta que repetimos patrones hasta que lo hacemos de una manera consciente. así es. Anuar, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por compartir toda esta experiencia. No sé si te gustaría agregar algo más. Pues creo que lo resumiste muy bien. O sea, creo que hiciste una síntesis muy acertada de lo que estuvimos platicando. Y pues agradecerte también. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, también por el estudio bellísimo. Y pues que tengas muchísimo, muchísimo éxito en tu podcast. Y yo encantado de haber venido el día de hoy contigo. Ay, Anuar, de verdad, muchísimas gracias. Y antes de terminar, la última, porque ahorita nosotros somos súper, nos encanta el journaling, nos encanta escribir, nos encanta tomarlo como una herramienta para todo este descubrimiento que estamos queriendo implementar. Entonces, ya para cerrar, Anuar, ¿qué nos recomendarías si nos dedicamos a practicar el hábito de tomar un cuaderno, escribir a mano? 4 o 5 preguntas que pueden ayudarnos a este proceso de establecer límites. La primerita sería, ¿qué hice el día de hoy para conocerme más? ¿Ok? Apunten. Una. La otra es, ¿a quién le estoy comunicando o de qué manera estoy comunicando lo que me gusta y lo que no me gusta? No nada más cuando me preguntan, sino en general, ¿a quién le estoy? Porque así es este asunto del crecimiento. Si yo aprendo a manifestar, a decretar, según la técnica, como lo quieran ver, si yo aprendo a declarar, a expresarme y a decir, me gusta la pizza, Ajá, ¿no? Entonces, a lo mejor algún día llega y alguien me dice, o ya no me ofrecen porque saben que, no, que me gusta o que no me gusta. de acuerdo. Entonces, ¿cómo estoy manifestando el día de hoy lo que me gusta y lo que no me gusta? Eso sería lo segundo. Ok, Luego, de los problemas que tengo el día de hoy, que detecte el día de hoy, eh, pensar cómo me metí ahí. ok, Porque todos llegamos al día de hoy. Yo llegué a sentarme aquí contigo, hice algo para eso. O sea, si le seguimos el caminito, hacia atrás. hicimos algo Sí, para estar donde estamos. Entonces, ¿qué hice para llegar a este problema? ok, ¿Qué está de mi lado? Y por último, yo diría a lo mejor poner una lista de personas con las cuales a lo mejor tengo que platicar algo. de acuerdo. Y ya más adelante, ¿qué es lo que tendría que platicar? ¿Qué es lo que tendría que establecer de límite? Y a lo mejor con eso exponérselo a algún asesor, tener una sesión con alguien. Oye, nada más quiero estos temas, ¿qué opinas? Una llamada por teléfono, alguien que no esté involucrado en el conflicto, alguien ajeno, alguien que a lo mejor te conoce, pero que no tiene un interés ni positivo ni negativo para que cache rápido los falsos motivos que a veces nos vendemos nosotros mismos. Excelente, excelente. Apúntenlo, anótenlo, pero sobre todo practíquenlo y nos vamos a dar cuenta de que vamos a avanzar muchísimo más rápido y lo vamos a hacer un poco más consciente y darle el tamaño justo. Muchísimas gracias, Anuar, de verdad. Gracias a ti. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima.